para honra y gloria de nuestro Señor Jesús Cristo. Efesios, hermano, que da una de enseñanzas tan grandiosas y maravillosas, el Señor Jesús a través de su palabra. Pero vamos a Efesios 4, del 7 hasta el 16, para gloria y honra de nuestro Cristo. Dice la palabra del Señor: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Voy a volver a leer hermano. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar. Padre eterno, Dios glorioso, gracias te damos por tu maravilloso amor y tu presencia, bendito eres. Gracias, Señor Jesús, por tu bondad, tu misericordia y por tu amor. Yo te alabo y te glorifico y bendigo tu nombre, Padre, por todo lo que has hecho, Señor, a lo largo, Señor, de las semanas, a lo largo de los años en la vida de tu pueblo. Gracias, Señor Jesús, porque tu bondad, Señor, ministra nuestras vidas y siempre estás, Señor Jesús, edificando nuestro ser y nuestro corazón delante de tu grandiosa presencia. Te alabo y te glorifico. Gracias, mi Cristo, porque eres bueno, bondadoso y maravilloso. A ti la gloria, a ti la honra, Señor. Yo te pido, Dios, que tú nos des a cada uno de nosotros, Señor, esa ministración de parte de tu Espíritu Santo, para que todos y cada uno de los que hoy nos hemos reunido, Señor, y de aquellos que lleguen a escuchar estos mensajes, Señor Jesús, estén recibiendo, Señor, de la palabra que tu Espíritu Santo ha inspirado a la vida de tu siervo, el apóstol Pablo, Padre, en donde nosotros vemos, Señor Jesús, cómo es de importante la unidad en medio de tu pueblo, Señor. Tú hiciste una oración allá en Juan 17, en donde tú, Señor Jesús, pediste que fuéramos uno, así como tú eras uno con el que te había enviado. Y tú deseas, Señor, en tu corazón que cada uno de nosotros tengamos, Señor, esa penetración, Dios, de nuestras vidas, Señor Jesús, para que nos integremos y formemos parte, Señor, de ese cuerpo, Señor Jesús, esa iglesia que tú has soñado y pensado en tu corazón y que tú deseas que seamos cada uno de nosotros. Tal es así, Señor, que un día nos reuniremos todos para vivir eternamente contigo, Padre. Eso es, Señor Jesús, lo que sucederá en algún momento de esta existencia, Señor. No sabemos si dormiremos antes, pero sí tenemos seguros, Señor, que un día todos los que hemos confesado tu nombre estaremos juntos para alabarte día y noche, Padre. Estaremos, Señor, juntos para poder expresar toda la gratitud, el asombro y la maravilloso que tú has sido en medio de nosotros, Padre. Gracias te doy porque tu misericordia bendice nuestras vidas. A ti te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza. Bendito eres en el nombre de Jesús. Amén
Toma tu asiento, mi hermano. Mira, amado hermano, hasta aquí. ¿Sí te dieron boletín, hermano? ¿Sí te dieron boletín? Bueno, ese boletín es reflexivo, hermano. Es reflexivo el boletín para que nosotros, hermano, veamos cómo hay muchas veces que se llega a cuestionar las circunstancias que pasan alrededor del mundo. Y el boletín nos va dando una guía, hermano, acerca de cómo nosotros debemos de ir considerando cómo es que nuestro Señor Jesucristo piensa acerca de lo que Él ha redimido y de la creación que Él ha tenido. Pero bueno, hermano, entrando al tema, hablando acerca del crecimiento y la madurez dentro de la iglesia, hemos estado viendo, hermano, hasta ahora, cómo el apóstol Pablo nos llama a andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. ¿Te acuerdas que vimos que era vocación? Era un trabajo, hermano, una encomienda, un encargo que Dios nos da cuando Él nos trae a su presencia. Esa vida, hermano, se manifiesta, como lo vimos en Efesios 4, del 12 en adelante, se manifiesta con humildad, en mansedumbre, en paciencia, en amor. Y sobre todo, hermano, se manifiesta en el esfuerzo que debemos de hacer todos y cada uno de los que somos parte del cuerpo de Cristo para guardar la unidad del Espíritu, dice la Escritura, en el vínculo de la paz. Efesios 4 al 6, hermano, nos va marcando esta pauta. Nos va mostrando, hermano, cómo es que la unidad no está basada simplemente en que todos pensemos igual. Eso va a ser imposible, hermano. Nunca vamos a alcanzar a pensar todos de la misma manera, o que tengamos las mismas capacidades. Esto también resulta imposible, hermano. Tenemos un cuerpo que es la iglesia, tenemos un espíritu que es el Espíritu de Dios, tenemos una esperanza que Cristo ha depositado en nosotros para la vida eterna, tenemos un Señor, ¿quién es? Jesús, hermano. Tenemos una misma fe por la cual hemos sido salvos, un bautismo, hermano, en el cual hacemos nuestra confesión pública acerca de que ahora le pertenecemos a Cristo. Y dice también la Escritura que tenemos un Dios y un Padre de todos, que es por todos, en todos y sobre todos, dice Efesios capítulo 4 versículo 6. Pero entonces, hermano, surge una pregunta que es bien importante, ¿eh? Si somos un solo cuerpo, ¿significa que todos hacemos exactamente lo mismo? La respuesta es no, hermano. Aquí Pablo viene e introduce una verdad fundamental, hermano. Porque ya hemos visto que la unidad no significa uniformidad, hermano. Lo que vimos anteriormente, no todos pensamos igual. Y no todos, hermano, podemos tener las mismas capacidades. Si somos un cuerpo en Cristo, eso, hermano, debe de ser fundamental en nuestro caminar delante de Dios. Si somos un cuerpo en Cristo, hermano. Pero, hermano, Cristo ha dado a cada uno de nosotros, a Marta, a Rosita, a mi hermana Luz María, a mi hermana Patti, a Zulema, a todos y a cada uno, hermano, nos ha dado una medida de la gracia que Él ha depositado en cada uno de nosotros. Por eso, hermano, después de hablar de la unidad, Pablo entonces comienza a hablar de la diversidad de los dones y de los ministerios. Hemos leído en Efesios 4:7 que dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, hermano, que no solamente nos llamó a pertenecer a su cuerpo, no solamente nos ha dicho, ven, intégrate acá, intégrate con nosotros en la familia de Cristo, sino que, hermano, nos ha dado algo para aportar dentro del cuerpo de Cristo. Él ha visto capacidades, hermano. La Biblia dice, el mismo apóstol Pablo, en una de sus cartas en Corintios, hermano, él dijo que de lo vil y de lo menospreciado, de eso ha llamado Dios.
Fíjate lo que nosotros éramos, hermano. Y cierto, muchas veces lo vemos que así sucede en nuestras propias familias. ¿Quiénes éramos nosotros, hermano, con ellos? A veces no tomaban ni en cuenta nuestra opinión, o a veces nos consideraban en una manera que no era la correcta. De lo vil y de lo menospreciado, de eso escogió Dios. De eso, hermano, de eso que ha sido difícil y complicado para adaptarse en las familias, en la sociedad, en la escuela, en los trabajos. De eso, hermano, Dios eligió. Eso éramos tú y yo, hermano. Y nos ha traído a vivir al cuerpo de Cristo, hermano, pero no solamente para que nos unamos a Él, sino para que entonces, hermano, podamos aportar todo lo que Él ha hecho en nosotros a lo largo de la vida. Tú y yo tenemos algo que aportar para la iglesia. Tú y yo, hermano, tenemos algo en lo cual servimos de una manera que va a ser edificante dentro de lo que es la palabra del Señor y su caminar, hermano. Por eso es que este texto que iniciamos, Efesios 7, 4 del 7 al 16, nos va a llevar a comprender, hermano, que la iglesia va creciendo cuando cada miembro va ocupando su lugar. El testimonio que dio Carmelita hace un rato, yo te digo, desde hace más de 25 años que conozco a Carmelita, su vida de oración es la misma, hermano. Ella está haciendo su trabajo y su labor, es cierto. Ora por el que no viene a la iglesia, por el que sí viene a la iglesia, ora por el que está enfermo, ora por el pequeño, ora por el mayor. Yo te lo puedo testificar, llegamos casi similar al evangelio a este lugar, hermano, y su vida ha sido semejante. Entonces, hermano, cuando la iglesia crece cuando cada quien va ocupando su lugar, el lugar que Dios le ha puesto, unos intercesores, otros ministros de alabanza, otros en el diaconado para un crecimiento y desarrollo de su ministerio, otros dentro de la danza, otros van teniendo, hermano, todos vamos siendo ejercitados y creciendo a través de la capacidad que Dios ha puesto en nosotros. Y es que así, hermano, es como el Señor Jesús va ejerciendo la gracia que Cristo nos ha ido dando, y vamos trabajando todos a favor del cuerpo de Cristo. Todos trabajamos a favor del cuerpo de Cristo. Como decía alguien, hermano, es que yo tengo que cumplir el propósito en mi vida. No, no es así. Tú has sido puesto para que lleves a cabo el propósito de Cristo en la vida de Cristo. No en nuestra propia vida, hermano, sino el propósito en la vida, el caminar y los planes de Cristo. Para eso Dios nos ha invitado a la iglesia, y para que ahí nosotros estemos laborando, hermano. ¿Por qué? Porque es mi propósito, no, porque Dios nos ha llamado para un propósito. Cristo tiene un propósito para esta humanidad. ¿Y cómo lo va a llevar a cabo si Él está en su trono de gloria? ¿Qué ha hecho, hermano? Bueno, es omnipresente. ¿Sabes cómo? Cuando un día dijo: es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que yo enviaré a ustedes y que les hará conocer la verdad. La multiforme de gracia de Dios ahora se manifiesta, hermano, en que ese Dios que está en la gloria, también ahora, hermano, el omnipresente Dios está en ti, en ti, en ti, en mí, y va a donde quiera que nosotros vayamos. Y es ahí, hermano, donde Dios empieza a trabajar en todo el cuerpo. Y entonces, hermano, tengamos bien en mente esto: no es nuestro propósito, es el propósito de Dios. El propósito de Dios. Porque esto, hermano, cuando nosotros entendemos esto, nos va a llevar al corazón del pasaje de Efesios 4 del 7 al 16. Cristo da dones. ¿Para qué? Para servir a los demás. Cristo establece ministerios. ¿Para qué? Para que sirvan a los demás. Cristo capacita a la iglesia para que todos, hermanos, lleguemos a la madurez, y para que el cuerpo de Cristo, que somos todos tú y yo, crezcamos, hermano, para edificarnos en amor.
Por eso, hermano, que podemos entrar, hermano, en Efesios 4:16, 4:7 al 16, con la idea central, hermano. Un cuerpo, pero diferentes dones. Una iglesia, pero diferentes funciones. Un mismo Cristo, pero que ese Cristo va capacitando a cada miembro para la edificación de todos nosotros. Ay, hermano. ¿Ves cómo Dios piensa, hermano, de una manera tan grandiosa, tan perfecta y tan espectacular, hermano, que es de llamar la atención cómo Él lo hace? Quiero mencionarte, hermano, después de que vemos esto, que hemos entendido, hermano, que no es mi propósito, sino el propósito de Dios. Para eso me ha llamado, para que Dios cumpla su propósito a través de nosotros. Quiero llevarte a unas observaciones generales del texto. El crecimiento de la iglesia, hermano, hasta la plenitud que Dios ha propuesto, hermano, a través de darnos a revelar a Cristo, hermano, se consigue, según nos enseña el apóstol Pablo en este texto, mediante el debido funcionamiento de los dones que Dios ha derramado a través de la resurrección y de la ascensión, hermano, cada uno en relación estrecho con la cabeza que es Cristo. Esto, hermano, nosotros lo tenemos que dejar bien claro. ¿Cómo se ha dado, hermano, entonces el crecimiento? Gracias, hermano. ¿Cómo se ha dado el crecimiento? Pablo nos enseña, hermano, que es debido al funcionamiento de los dones que Dios ha derramado a través de que Él ha resucitado y que ha ascendido, hermano, cada uno en relación que nosotros tenemos con la cabeza que es Cristo. Hay diversidad dentro de la unidad, ya lo hemos visto mucho eso. Pero tanto en la importancia relativa, hermano, de los dones, como en la relación entre sí y la cabeza, o sea, la cabeza es Cristo y Él es el que ha depositado todos los dones para la iglesia, y de ellos tú y cada uno de nosotros tenemos uno para el servicio de la iglesia. Pero la meta, hermano, de todo el organismo es que todos y cada uno, hermano, crezcamos hasta la madurez dentro de un ambiente de armonía, dentro de un ambiente de amor. Estos van actuando, hermano, como cuando se lubrica un motor. Y se ha de vigilar, hermano, para que no se introduzcan cuerpos extraños en el conjunto. ¿Cuáles son esos cuerpos extraños? Pensamientos, malos entendidos, cosas que afectan el caminar de toda la iglesia en armonía y en amor. Que a veces entendemos cosas que no tienen ese concepto, pero que nosotros nos dejamos llevar muchas veces por un malentendido. Porque el alimento único, hermano, que se debe de recibir la iglesia es de la cabeza. ¿Quién es? Cristo, ¿verdad? Cristo es la cabeza. Él es el consejo que nosotros debemos de estar escuchando todo el tiempo. Por ejemplo, hermano, te pongo unos ejemplos fáciles. No le hables a tu hermano, ¿viene de Cristo? No. Ama a tu hermano, ¿viene de Cristo? Claro. Ten comunión con él, viene de Cristo. Ámale a pesar de las circunstancias, viene de Cristo. Aléjate de él, no viene de Cristo. Hermano, tenemos que identificar, hermano, porque nuestra humanidad nos engaña en nuestro corazón. Por eso dijo Jeremías, hermano, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y la respuesta es Adonai el fuerte, Adonai el grande y valiente. Él conoce, hermano, las intenciones del corazón. Él sí las conoce, nosotros no. Y a veces, muchas veces, llegamos a ocultarlas de nuestro propio corazón. Por eso, hermano, fíjate lo que te voy a decir. Es necesario que nosotros leamos la palabra. Por favor, léela todos los días, hermano. Te invito a que leas la palabra todos los días. Te voy a decir por qué. Porque cuando un pensamiento llega a tu mente y tú estás lleno de la palabra, el filtro de esa palabra que llegó a tu vida es la palabra de Dios. Ahí tú vas a identificar, no, esto no viene de Cristo. Llevo cautivo este pensamiento hasta la obediencia de Cristo.
y lo desecho inmediatamente y no dejo que venga y se siembre en mi corazón y en mi vida. Por eso nosotros debemos de vigilar, hermano, que no se introduzcan cuerpos extraños en el conjunto que es el cuerpo de Cristo. El alimento único debe de venir de Él y se administra por la interrelación que estamos teniendo los miembros unos a otros, no pudiendo añadir nada los hombres con sus artimañas y con sus errores. Por eso, hermano, la estructura propuesta es la verdad que nace de Cristo, y todo el crecimiento está en Él, y todo el crecimiento debe de ser enfocado hacia Él. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Todo es Cristo. Por eso somos una iglesia bíblica, cristocéntrica y fundamental. Bíblica, ¿por qué? Porque todas nuestras enseñanzas son extraídas de la Biblia. Cristocéntrica, porque el centro de nuestra vida es Cristo. Todo depende hacia Cristo, hermano. Y fundamental, porque ya vamos y ya vimos, hermano, vamos a ver más adelante cómo Efesios 2:20 nos habla de las enseñanzas que Dios dejó a los apóstoles, hermano, como dice aquel, mira, Hechos 2:42, donde nosotros, hermano, vamos aprendiendo acerca de lo que Cristo les ministró a los apóstoles, y los apóstoles fueron dando esas enseñanzas a través de lo largo de la historia. Después de esto, hermano, la verdad de la unidad no se produce persiguiendo primeramente la unidad, porque esto es un esfuerzo humano. Yo no puedo ir esforzándome, persiguiendo que, ay, ahora sí voy a hacer todo mi esfuerzo para estar bien con mi hermano, con mi hermana. No, hermano, nosotros cuando hablamos de unidad no se produce persiguiendo primeramente la unidad. Porque la verdadera unidad, hermano, no se produce primeramente persiguiendo la unidad, sino persiguiendo a Jesús. Es que, hermano, Jesús, que es el que entregó su vida en la cruz de Calvario, mira, es el que transforma todo. Jesús es el que es, hermano, el alimento, la vida para todo lo que nosotros hacemos. A final de cuentas, Él es el evangelio, porque son las buenas nuevas para nosotros. Él es el que une al creyente. Él es el que da amor para que lo tengamos tú hacia mí y yo hacia ti. Cristo, hermano, el carácter de Cristo está desarrollando en nosotros y está haciendo, hermano, que se vaya trayendo una unidad en la iglesia. Cristo es el que la va alimentando a través de esa emoción de unidad, hermano, de esa unidad real que se manifiesta a través de su presencia. Por eso, hermano, nosotros debemos entender que lo que produce, hermano, la unidad no es a costa del evangelio, sino esta unidad es a través de la unidad que nosotros tenemos en Cristo, y que Él produce el evangelio para que nosotros, hermano, tengamos la capacidad de poder glorificar a Cristo en todo lo que hacemos. Ahí es que yo amo a mi hermano, yo amo mucho al flaco. Flaco, te amo por lo que Él es, por lo que Cristo puso en mí. Yo ahí puedo tener la libertad de decirle a flaco, flaco, te amo. Dara, pastel, te amo, Dara. Los amo, hermano, pero eso lo pone Dios en nosotros. Eso es lo que Dios pone en la vida de cada uno de nosotros, y entonces a través de eso, ¿sabes qué sucede? Glorificamos a Dios, glorificamos a Cristo, porque una sola voz está siendo evidente en la vida de cada uno de nosotros, hermano. Cuando nos congregamos como iglesia en el día del Señor, la voz de Cristo se está haciendo patente en la vida de cada uno de nosotros y me dice, ámalo, ámalo. Como dice Romanos capítulo 15, versículo 6, dice, para que unánimes, fíjate cómo dice, a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesús Cristo. ¿Cómo, hermano? Unánimes, estando juntos.
Cuando nosotros nos reunimos, Dios nos da precisamente esa sensibilidad y nos va dando la capacidad para que nosotros escuchemos su palabra y nosotros podamos, hermano, amarnos, para que así glorifiquemos a Cristo escuchando esa sola voz, y entonces mantengamos nuestro caminar unánimes en su presencia. Otra exhortación, hermano, que nosotros podemos encontrar en el texto, que lo vamos a ver más brevemente, hermano, y que en cierto modo viene a encerrar con broche de oro toda esta discusión acerca de lo que nosotros podemos mencionar como libertad cristiana, hermano, es que aceptemos a los demás creyentes, a nuestros hermanos, como tú y yo hemos sido aceptados por Cristo. Es que a mí sí me hace enojar, Pau. ¿Dije Pau o Pau? Las dos. Es que a mí sí me hace enojar. ¿Y tú no hiciste enojar a Cristo, Coronado, con tus actitudes, con tus palabras, con tus acciones? Bueno, ¿y Cristo lo tomó en cuenta? Bueno, entonces ya te perdonó, ya no tomó en cuenta esas acciones, entonces haz lo mismo con los demás. Fíjate lo que dice Romanos 15:7. Por tanto, recíbanse los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de su nombre. Otra vez, hermano, otra vez, porque en realidad, hermano, nosotros podemos impactarnos por la vida del apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo, ¿sabes qué? Tiene siempre como enfoque: glorifica a Dios en todo lo que hace. Y es que, hermano, no solamente se trata de que nosotros sobrellevemos a las personas, no significa que los toleremos de mala gana, hermano, sino que sobrellevemos las debilidades para ayudarlos a crecer, hermano, como amándolos en el Señor. Así lo dice Pablo, hermano. Él dice: acéptense, acéptense unos a los otros, acéptense mutuamente, no importa cómo sea. Esto es parte de la unidad, hermano. Porque ¿cómo nos ve Cristo, hermano? ¿Cómo nos ve Cristo? Bueno, hermano, ¿sabes cómo nos ve Cristo? Cristo nos ve como si nosotros hubiésemos tenido la misma obediencia que tuvo Él hasta ir hasta la cruz. ¿No me crees, hermano? Cristo no nos ve culpándonos. Cristo no ve el error ni el pleito que tuviste en la mañana antes de venir a la iglesia. Cristo no ve la inconformidad que muchas veces hay dentro de nuestros hogares. Cristo no ve nada de eso, hermano. Cristo nos ve como Él mismo cuando fue hasta la cruz del Calvario. Él nos ve como si nosotros tuviésemos una obediencia perfecta, hermano. Esa es la buena noticia del Evangelio. Que nosotros, hermanos, somos salvos, ¿sabes por qué? Por gracia, no por lo que hacemos, por gracia. Y al ser salvos por gracia, hermano, por medio de la fe, vemos que importante resulta esa palabra de fe, hermano, cuando se manifiesta en la persona, pero cuando vemos más bien la obra de Cristo que ha actuado en nosotros. Pero, hermano, ahora yo tengo otra pregunta que en verdad, hermano, debería de causar impacto acerca de esta doctrina de la justificación por la fe sola. Nuestra relación unos con otros, que debe de impactar, hermano, el Evangelio. Tú y yo decimos creer en el Evangelio, creemos en Cristo, o bueno, decimos somos cristianos, no decimos creemos en el Evangelio, decimos somos cristianos. Bueno, es que creído en el Evangelio de Cristo. Y esta enseñanza, tú dices creer en que somos justificados porque Dios ha perdonado nuestros pecados. Únicamente, ¿sabes por qué, hermano? Porque Dios nos amó a pesar de nuestros pecados. Aunque nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, dice la palabra del Señor. Por eso, hermano, es que me encanta, como dijo un comentarista, él dice: cuando nosotros asimilamos la justificación de que somos aceptados a pesar de nuestras deficiencias, de nuestros defectos, seremos capaces de aceptar a otros a pesar de esas deficiencias y esos defectos.
De hecho, además estaremos, hermano, sabiendo que el Evangelio entonces tiene tal capacidad de transformación que entenderemos, hermano, que no solamente importo yo, sino lo que Cristo quiere llevar a cabo a través de nosotros. Vamos a entrar a los dones generales. Efesios 4, 7 al 10. Dice la palabra del Señor: a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Qué nos dice este texto, hermano? Nos habla de la universalidad, hermano, y de la diversidad de Cristo para con todo el ser humano. Ahora Pablo, hermano, viene y descubre la otra cara de la moneda. Fíjate, mientras vimos la unidad del Evangelio, que es la cara de una moneda, ahora el apóstol Pablo viene a mostrar la otra cara de la moneda. Pero ¿qué te estoy diciendo? Es la misma moneda. Es el mismo objetivo el que el apóstol Pablo está tratando de que nosotros podamos entender. Hay una maravillosa diversidad, hermano, que acaba de describir el apóstol Pablo en Efesios 4, 7 al 10. Cada miembro del cuerpo de la iglesia hemos recibido la ayuda o la capacitación divina conforme al don o los dones que Dios nos haya otorgado. Por lo tanto, nadie puede excusarse de contribuir al desarrollo del conjunto de la iglesia alegando que no tiene ninguna función específica que desempeñar. Esto es necesario que lo vuelva a repetir, hermano, porque es bien interesante, porque si cada miembro del cuerpo ha recibido la ayuda o la capacitación de Dios, que es gracia, hermano, conforme al don o los dones que Dios nos ha otorgado, por lo tanto, nadie puede excusarse de contribuir al desarrollo del conjunto que es la iglesia, alegando que no tiene ninguna función específica que desempeñar. Cristo nos ha dado algo. No te voy a decir algunos más o algunos menos, porque no lo mediremos como acostumbramos medir todas las cosas. Dios nos ha dado algo, y todo lo que nos ha dado es importante para funcionar dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué es? Bueno, que haces una comida, que ayudas en el diaconado, que tocas en la alabanza, que estás danzando aquí. Todo, hermano. Aparte de eso, muchas veces la iglesia comete el error de decir: no, pues yo no soy diácono. No, pero eres parte de la iglesia. Y al ser parte de la iglesia, tienes la capacidad, porque Dios te ha capacitado y te ha dado esa ayuda, gracia, para que entonces puedas tener y desempeñar una función dentro de la iglesia. No es que yo no soy de la alabanza. No, no eres de la alabanza, pero eres parte de la iglesia. Es que yo no soy ministerio, yo no soy líder. No, pero eres parte de la iglesia. Y al ser parte de un cuerpo, hermano, acuérdate una cosa: Cristo es la cabeza. Él es el soberano por sobre toda la iglesia, hermano. Nosotros, diáconos, pastores, apóstoles, evangelistas, maestros, todos, hermanos, somos parte del cuerpo, pero la cabeza es Cristo. Entonces nosotros todos tenemos una función que desempeñar. No importa si es poco, no importa si es mucho, porque te vuelvo a repetir, no vamos a tener esas mediciones como muchas veces acostumbramos a medir todo. Lo estoy haciendo porque soy parte de, pertenezco a, y estoy para el propósito de ese, hermano. Eso es bien interesante, porque muchas veces, hermano,
Cuando nosotros entendemos que todos tenemos algo que hacer, que el Señor nos ha otorgado por su gracia, somos responsables del uso que le damos o del desuso que no atendimos. Mira, acompáñame a Primera de Corintios capítulo 12 versículo 4. Dice la palabra del Señor: dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Acompáñame a Romanos 12, 3 al 8. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Así que, hermano, el que puso la labor del diácono como la labor del de alabanza, el de alabanza puede y debe también apoyarnos para muchas cosas a la iglesia. Y el diácono nos apoya en otras cosas. Y todos, hermano, vamos teniendo una conjunción de labor dentro de la iglesia. Ese es lo que el apóstol Pablo está apelando. Romanos 13 al 8 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fíjate, el primer versículo dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el que profetiza, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pero no es este aparte y todos los demás aparte, o el grupo de danza aparte y todos los demás aparte, o el pastor Ray aparte y todos los demás estamos aparte, o el que hace la comida aparte y todos los demás aparte. No, hermano, tenemos que tener diversidad de labores dentro de la iglesia, y más cuando es, hermano, cuando es urgencia que nosotros tengamos que elaborar de alguna manera. De acuerdo con el uso que hizo del término gracia, acompáñame a Efesios capítulo 3 versículo 2, versículo 7 y versículo 8. Mira lo que dice la palabra del Señor. Efesios 3, 2. Voy a leerlo desde el primero. Efesios 3, 2. Amén. Dice: si es que habéis oído, voy a leer desde el 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea, fíjate, hermano, debe de ser de reconocimiento todo lo que hace todos dentro del cuerpo de Cristo. Admiramos al que canta, admiramos al que está de diácono, admiramos al que está en la danza. Todos debemos de admirarnos unos a otros. Aquí lo está diciendo el apóstol Pablo. Dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada para con vosotros. Vámonos al 7 y al 8. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, no somos nada, pero Dios nos ha dado riquezas tan indescriptibles, hermano, para servir a Dios, que nosotros debemos de conocer. Ahí está el término gracia. El apóstol, hermano, el apóstol Pablo tiene en mente el hecho de que Dios, como soberano Señor de la iglesia, llama a cada miembro del cuerpo a una misión especial, por humilde que ésta parezca, pero que solo éste puede llevar a cabo.
Todos entonces tenemos algo que hacer. Y Dios lo pone en nuestro corazón porque Dios nos ha capacitado para que lo hagamos. ¿Piensas que no tienes nada por tu edad? Claro que tienes que hacer. Ahí está lo que trajo de testimonio Carmelita. Dara, Dios tiene algo que te ha dado y que tienes que poner en práctica dentro de la iglesia. Todos y cada uno de nosotros, hermano, tenemos algo específico que Dios ha puesto en nuestro corazón. Dios pone así el querer como el hacer. Ay, es que yo tengo ganas, me llama la atención esto. Dios lo ha puesto en tu corazón. Él desea que tú empieces a buscar servirle de esa manera. No ha nacido de tus emociones, no ha nacido de que a ti te agrade, hermano. Dios lo ha puesto porque Él pone así el querer como el hacer. Y es que, hermano, por humilde que sea, solamente esa persona puede hacer y llevar a cabo esa obra dentro del cuerpo de Cristo. Habemos muchos miembros dentro de la iglesia, pero no todos somos iguales. No tiene cada quien las capacidades, todas las capacidades para hacer todas las cosas. No, nadie las tiene, hermano. ¿Cuál es la procedencia? Mira, vamos a Efesios 4, 8 y 10, que ya lo hemos leído, hermano. Que es, hermano, que cuando nosotros recibimos algo de Dios, solo es a través de la encarnación, la muerte y la resurrección, además de la ascensión de Cristo. Solamente Él pudo dotar a la iglesia con los dones del Espíritu Santo, ya que proceden de Él, hermano, todo lo que nosotros recibimos. Mira lo que dice Efesios 4, 8, 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Por eso es que solamente, hermano, hemos recibido dones. ¿Por qué? Porque Cristo se encarnó, porque Cristo murió, porque Cristo resucitó y porque Cristo ascendió a las alturas, hermano. Derramó de su Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo, de Él proceden todas las cosas que nosotros podemos estar deleitándonos en la presencia de Dios. Mira, para que me creas, hermano, acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26, que dice la palabra del Señor así. El Evangelio de Juan, capítulo 15, dice: pero cuando venga el Consolador, ese Consolador es el Espíritu Santo, hermano. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. O sea, el Espíritu a nosotros nos dice: Cristo te ha salvado, Cristo te ha redimido, Cristo te ha cambiado, Cristo te ha llamado. Ahora, hermano, nosotros, hermano, también debemos de dar testimonio de Él. ¿Cómo? Empecemos por la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Empecemos por ahí. Empecemos, hermano, con la transformación de los corazones, de las vidas. Cómo Dios quiere entrelazarlas, hermano. Cómo Dios quiere hacernos poner en común en nosotros todas las cosas. Acompáñame a Juan capítulo 16, versículo 7, dice la palabra del Señor: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me voy, lo voy a enviar. Y lo envió, hermano. Ahora está habitando en nosotros, en la iglesia. Tú y yo, hermano, tenemos al mismo Dios de toda la gloria que se ha introducido en nuestro corazón, hermano. Allí está habitando nuestro Cristo. Acompáñame a Hechos capítulo 2, versículo 33, dice la palabra del Señor:
Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto ahora que ves y que estás escuchando. Solo a través, hermano, de que Cristo se encarnó, se hizo como uno de nosotros, murió, resucitó y ascendió, hermano, a las alturas, es que nosotros podemos ser un cuerpo, una iglesia, pertenecer a la familia de Dios y ser usados por Dios todavía. Está la gracia y la misericordia. La gracia es el regalo que Dios nos da, la salvación. Y la misericordia es que a pesar de nuestra vida pasada, de nuestros pecados, nuestras cargas y nuestras culpas, todavía nos dice: ahora me puedes servir. Ahora yo te voy a poner como bendición a los demás. Y te voy a poner dentro de un cuerpo en donde tú vas a poder desplayar toda la gracia y la misericordia, los abundantes dones que he puesto en tu vida. Y no está: ahora yo soy el que va a predicar. No, hermano, no, hermano, por favor, no. A misericordia, la misericordia de Dios se ha manifestado en nosotros. No importa lo que hayas hecho, ahora serás útil en mis manos. Ahora yo te doy no solamente la salvación, sino la oportunidad de que me sirvas. Mira, este teólogo Barclay, hermano, lo explicó así. Dice: la ascensión de Jesús no significaba el abandono del mundo por Cristo, sino, ¿sabes qué, hermano? Un mundo colmado por Cristo. Cristo no nos ha abandonado. Ahora el mundo está colmado de Cristo, cuando ha traído y derramado de su Espíritu Santo sobre esta humanidad, hermano. No nos ha abandonado, está colmado, hermano. Estamos llenos de la presencia de Cristo. Y continúa Barclay, dice: ya que libre de sus limitaciones, pudo hacerse presente en cualquier lugar del mundo mediante su Espíritu derramado sobre la humanidad, y que está sembrado en el corazón de los creyentes, hermano. Así es de grande Dios. Piensas que Baricani, Masoro, Banda, eso es lo único que hace el Espíritu Santo. No, hermano, ha colmado las vidas con su presencia. Nos ha llenado, nos ha renovado, nos ha restaurado, nos encamina, hermano, nos lleva a toda justicia y a toda verdad. Estamos llenos de la presencia, hermano, de aquel que dice Colosenses 1:16. ¿Quién? Acompáñame. Colosenses 1:15, 16, 17, 18 y 19 culmina el apóstol Pablo en este pequeño párrafo. Ese es el que está en la iglesia, el que ha colmado la vida de los creyentes. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Fíjate, hermano, principados y potestades está hablando de las huestes infernales, pero fueron creadas y sirven para su propósito. Hasta ellos se someten y se humillan ante la autoridad y el poderío de nuestro Dios. No tienen nada que hacer. Como le dijeron aquellos cuando el Señor Jesús iba caminando y se encontraron al endemoniado gadareno: ¿qué quieres con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Todavía no es nuestra hora. Y le rogaron, dice la palabra del Señor: mándanos a esos hatos de cerdos.
Y al llegar a los cerdos se desplomó, hermano. Y vemos cómo aún los demonios se sujetan ante ese que ha colmado la vida de su creación, hermano, y que ha colmado la vida de todos aquellos que hemos venido a su presencia. Dice el mismo Santiago: ¿crees en Dios? También los demonios creen. ¿Y qué dijo? Y tiemblan. Tiemblan los demonios, hermano. ¿Ves quién está contigo? ¿Ves quién está en tu vida? ¿Quién está en tu familia? ¿Quién está en tus decisiones? ¿Ves quién está en todo lo que ahora, hermano, ha sucedido en tu caminar en la presencia de Cristo? Y no terminamos el texto, hermano. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es nuestra cabeza, hermano. Él es nuestra cabeza. Él es el principio de primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Jesús habitase toda la plenitud, hermano. Y de su gracia, dice Juan en su evangelio en el capítulo 1, y de su gracia recibimos todos, y gracia sobre gracia Él ha derramado en la vida de cada uno de nosotros, hermano. Por eso es que es inconcebible que el cristiano no pueda comprender quién está en su vida y a quién le sirve y cómo debe de honrarle y de glorificarle, hermano, y no tener un evangelio de juguete y de chiste, hermano, sino tomar con toda seriedad a nuestro Cristo, que entregó su vida por hacer eso por cada uno de nosotros. No es tu compadre, no es tu comadre, no es tu compañero de casa, hermano, no es tu compañero de escuela, no es tu compañero de trabajo. Es el Dios de toda la gloria, el que le ha placido venir a vivir en ti y venir a vivir en mí. Por eso así lo declara Barclay. La ascensión de Jesús no significaba el abandono del mundo por Cristo, sino un mundo colmado por Cristo, hermano, ya que libre de sus limitaciones pudo hacerse presente en cualquier lugar del mundo mediante su Espíritu. Por eso, hermano, es que la unidad en medio del cuerpo, gracias, los dones son facultades naturales, pero también espirituales. ¿Tú crees que Dios no toma en cuenta? Nada más toma en cuenta cuando profetizas, pero no cuando pones una silla. No, hermano, Dios está atento a cada una de las cosas que nosotros hacemos. ¿Tú crees que Dios no ve que madrugaste en domingo, tu único día de descanso, para poder venir y alabarle y glorificarle? Claro que lo ve, hermano, y te va a responder renovando tus fuerzas y dándote energía y vitalidad durante toda una semana para que puedas llevar el sustento a tu hogar. Todo lo contempla Dios, hermano. No hay nada que pase de su autoridad ni de su poder, hermano. Por eso es que los dones, siendo facultades naturales y espirituales creadas por Dios, ¿por qué las pone nosotros, hermano? Ha habido, hermano, caídas y funestas consecuencias, y muchas veces han estado bajo el poder del adversario. Que el Señor lo reprenda, hermano. No lo dejemos actuar, que salga huyendo de en medio de nosotros, hermano, porque siempre las está utilizando para fines contrarios a la voluntad de Dios. Enójate con aquel, ya no le hables a aquel. Ahí está entrometiéndose, y nosotros como borregos haciéndole caso al enemigo, hermano. Cuidado. La Biblia nos presenta al verdadero Dios, hermano. De ahí es que se presenta la esclavitud moral, ese desánimo, esas circunstancias que se presentan.
Ya no quiero orar, ya no quiero leer la Biblia, ya no quiero aprender, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero ver a aquel. Y se viene la esclavitud espiritual. Lo primero que hace el cristiano, hermano, es dejar de hacer funciones naturales con consecuencias en lo espiritual. Por eso, en eso se encuentra sumido el ser humano. Pero por medio, hermano, de esa obra tan grandiosa de nuestro Señor Jesús Cristo, que trajo redención y reconciliación, ha despojado al enemigo de todos sus trofeos que presumía que tenía de nuestra vida. Mira, desde el jueves ya lo tengo, 10 de la mañana, su primer copa. Y así lo voy a tener, mira, hasta el jueves, hasta el viernes. No va a dormir, así se va a ir según a trabajar, se va a salir a mediodía, al otro. Así era mi vida, hermano. Ese era el trofeo que presumía de mí. Pero Dios despojó al enemigo de todos sus trofeos, hermano, por lo que puede devolver estas facultades a la vida de cada uno de nosotros, hermano. Así que, mi amado hermano, hemos de buscar que se manifieste la unidad, el amor en medio de la iglesia. Quizá, hermano, la referencia más enigmática y que nos pueda dejar pensando el Señor Jesús es acerca de que subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres y bajó hasta las profundidades de la tierra. Esas profundidades de la tierra es una alusión al Hades, hermano, al lugar de los muertos, donde Él entró para proclamar su victoria. ¿Te acuerdas de Noé? Haz un arca, Noé, haz un arca. Mientras te voy dando el relato, acompáñame a 1 de Pedro 3, 18 y 19. Haz un arca, Noé. Va a llover, Noé. Nunca había llovido en la vida, hermano. Y le dijo Dios a Noé: va a llover, haz un arca. 100 años se tardó haciendo el arca. Mientras él en esos 100 años le estuvo diciendo a la gente: va a llover, va a venir un diluvio, busquen a Dios, arrepiéntanse. Y no le hicieron caso. ¿Qué va a llover si nunca ha llovido en la tierra? ¿De qué está hablando este loco de Noé? Y llovió, hermano. 8 personas se salvaron. A esas que le estuvo predicando Noé, Abraham, David, todos en el Antiguo Testamento antes de la llegada de Cristo, dice 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18 al 19. Estamos hablando de las partes más bajas de la tierra, hermano. 1 de Pedro 3, 18 y 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba en el arca, el cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. Y ahí va el Señor Jesús, hermano, en esos 3 días que también tiene de relación Jonás. Va a las profundidades de la tierra, allá al infierno, y les dice: ¿se acuerdan de lo que les habló Noé? Aquí estoy yo, y traje salvación a los hombres. Y de toda la creación, hermano, no hay quien tenga excusa de que no pudo haber escuchado la salvación de Cristo. Nadie pierde la vida sin haber escuchado alguna vez del Evangelio. Lo rechazaron o lo aceptaron como nosotros. Pero esos que no vieron a Jesús como nosotros por la fe lo vemos, lo conocemos, lo sentimos, el Señor Jesús bajó a las profundidades de la tierra y les dijo: de esto les hablaba Noé. Y era, hermano, que a través de esto
Él entró para proclamar su victoria y para liberar a los que sin esa obra suya no habrían podido salir jamás de esas regiones sombrías. Acabamos con dos textos, Romanos capítulo 10, versículos 6 y 7. Romanos 10, 6 y 7. Dice la palabra del Señor: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para tener acá abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que ha sido predicada. ¿Quién bajó a la tierra, hermano? A las profundidades de la tierra, Cristo, hermano. ¿Y quién subió al cielo? Cristo, hermano. Por eso estamos completos en Él. Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice, voy a leer desde el 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios es maravilloso. Dios ha hecho cosas que muchas veces no alcanzamos a comprender, pero que la Biblia nos habla de ellos. Y nos dice los grandes beneficios que nosotros alcanzamos a través de la obra redentora de Jesús. ¿Ya ves por qué no somos religión, hermano? La religión no nos enseña lo que la palabra de Dios nos dice. Nosotros somos un estilo de vida. Y sabemos que ese estilo de vida nos ha llamado a que seamos familia, cuerpo de Cristo, que nos amemos unos a otros, que nos soportemos en amor, que tengamos entrañable misericordia unos para con otros, y que estemos, hermano, creciendo en el camino del Señor, porque como vimos en un principio, no es tu propósito, no es mi propósito, es el propósito de Dios por el cual vamos a ser usados. Ponte de pie, hermano, vamos a orar.